soy Águeda, bienvenidos a otro capítulo de Aprendemos Juntos. Pues otra de las cosas que tenemos que aprender son los tamaños de los ponis. Hay que diferenciar entre pony y caballo, ¿vale? Se mide básicamente por la medida de la cruz. La cruz es el punto más alto del caballo, entonces lo medimos de aquí al suelo, ¿vale? Para ser caballo tienes que medir a la cruz más de 1,48 con herraduras, porque las herraduras suman 1 centímetro. Es decir, si un pony no fuera errado, sería pony hasta 1,47 m. En caso de que hiciera 1,48 m, ya sería caballo. Pero si le ponemos herraduras al pony, en vez de 1,47 m puede ser 1,48 m, porque las herraduras le suman 1 centímetro. Entonces tenemos 4 tipos de ponis: ponis A, ponis B, ponis C y ponis D. En este caso, aquí tenemos un pony A, que son los más pequeñitos. Pony A se considera hasta 1,10 m, es decir, tiene que hacer 1,10 m de aquí hasta abajo al suelo. Por lo tanto, este seguramente no mide bastante menos que 1,10 m. Así que aquí tenemos nuestro primer pony A. Ahora vamos a ver un pony B. En este caso tenemos un pony B. Los ponis B serían, si la era hasta 1,10 m, el pony B es hasta 1,30 m, es decir, tiene que medir 1,30 m de aquí al suelo. Ya te dejo un poco. Muchas veces la gente cuando le dices que un pony, o sea, que se imaginen un pony, se imaginan el animal súper pequeñito, pero hay que decir que esto también es un pony. En este caso es un pony C, es decir, el pony C va los ponis que miden entre 1,30 m y 1,40 m, ¿vale? Entonces esto aún se lo consideraría pony. Y este sería el último pony, que es un pony D. Los ponis D van desde 1,40 m hasta 1,48 m con herraduras o hasta 1,47 m sin herraduras. Sobre todo eso es importante para los campeonatos de España de ponis, bueno, los campeonatos de ponis en los que los ponis se miden. Es decir, antes de empezar a hacer el campeonato, una persona veterinaria normalmente, o comisario del concurso, va a medir cada uno de los ponis para ponerlo en la categoría que le pertoque. Porque habrá reprises de ponis A, ponis B, ponis C y ponis D. Entonces es importante saber en qué categoría está tu pony. Pasamos al mantenimiento del equipo. Esto es una parte muy importante que normalmente da un poco de pereza hacer, pero es muy importante realmente porque si no se nos estropean las cosas mucho más fácil y además si está en mal estado le puede hacer alguna herida al caballo. Entonces es importante hacerlo. Si no puede ser a diario, pues semanalmente limpiar las cosas de tu caballo. En caso de que tengas caballo propio, imagino que si son tus cosas las cuidarás mucho más, pero si son caballos de escuela también es importante limpiar el material, sobre todo la brida y la montura. Por ejemplo, si nosotros vemos que una cabezada está en mal estado y no la estamos cuidando bien, se puede hacer moho, se puede quedar el cuero duro, se puede agrietar y un día estar montando y de golpe, ¡pum!, romperse la cabezada y pues sí, cabezada básicamente, a lo Beatles. Entonces, ¿qué necesitamos para limpiar la montura? Haré un vídeo donde voy a explicar más en detalle todos los productos que yo utilizo, pero básicamente hay que conocer dos, que son la grasa y el jaboncillo, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es pasarle un poco de jaboncillo a la montura. En este caso tenemos este, ¿vale? Que es en spray. También hay jaboncillo como en crema, que yo es el que más utilizo. La verdad se moja como un poco la esponjita, se le da y se hace como jabón. Sale un poco de espuma, tampoco hay que echarle un montón. Pero bueno, para mantenerlo limpio, esto lo que hace es limpiar el cuero bien. Una vez lo tenemos bien limpio, con un trapo lo hemos pasado por todos lados. Bueno, hay gente que recomienda desmontar la cabezada para limpiarla, pero bueno, esto lo podéis hacer una vez al año y ya, porque desmontar la cabezada sí que es un poco más tedioso, tienes más trabajo, pero bueno, si lo limpias bien con jaboncillo, después una vez se seque ya el jaboncillo, le das con un poco de grasa. La grasa lo que hace es hidratar el cuero y evitar que se hagan grietas y que al final se acabe partiendo el cuero, los enganches, etc. Importante, no pasarse con la grasa, sobre todo en la montura, en la parte del asiento, porque después resbalas cuando te montas. Si no llevas unos pantalones con un buen grip, después resbalas, así que hay que poner poquita y expandirla bien por toda la montura, por toda la brida, etc. Un pote de grasa te tiene que durar mucho tiempo. O sea, a mí me duran años
los potes de grasa y de jaboncillo. Y después también es importante limpiar los hierros, ¿vale? Los hierros todos los días van en la boca del caballo. Hay veces que si vamos al campo y come un poco de hierba después hay restos de hierba, etc. Y lo que se tiene que hacer para limpiarlos, lo que es más efectivo, es ponerlos en agua. Un agua si está templadita mejor, porque después se desincrusta mejor todos los restos que se han quedado. Y después con un trapo pues acabarlo de limpiar y dejarlo bien limpio para la próxima vez, porque también el caballo lo agradecerá que esté todo, o sea, el hierro en sí, sin trozos de hierba seca, etc. Entonces básicamente esta es la parte que hay que tener de mantener bien tu equipo. También los sudaderos los debemos de mantener limpios siempre. Se suelta muchísimo pelo, hay cepillos especiales para quitar el pelo de los sudaderos, ¿vale? Pero entonces si no les quitamos los pelos se va acumulando ahí y se hacen hasta como capas de pelo y eso le podría causar también daño al caballo. Entonces es importante que todo nuestro equipo lo vayamos chequeando y lo vayamos limpiando lo más a menudo posible. Pasamos a hablar de la parte de las mantas. Es un tema bastante importante ahora en invierno, ya que los caballos, pues para evitar que les crezca mucho el pelo, se les pone manta, o además si tienes un caballo de competición o que lo entrenas mucho en horas así que no se pueda secar, pues normalmente se esquilan. Entonces este esquilado hace que el caballo pierda su pelo natural, porque en invierno les crece mucho más para protegerse del frío. Entonces si nosotros se lo cortamos, él necesita una capa artificial para poder protegerse de este frío. Entonces hay muchos tipos de mantas, o sea, muchos. No nos vamos a enseñar todos, vamos a enseñar el básico y normal, que es una manta como esta, impermeable. Hay impermeables y no impermeables, es decir, de cuadra o de paddock. Las de paddock sí que son, bueno, tienen la parte impermeable porque si llueve o cualquier cosa el caballo se tiene que proteger. Y la que es de cuadra pues no necesita ser impermeable, porque al final el caballo siempre está cubierto. Entonces en este caso tenemos esta manta que es impermeable por fuera y por dentro es polar, ¿vale? También es importante saber el gramaje de manta que vas a utilizar. Hay de diferentes gramos de grosor, ¿vale? Como si dijéramos, hay de 0 gramos, que sería solo una impermeable, para cuando el día que haga calor pero llueve, se lo puedes poner. Después hay de 100 gramos, de 200 gramos, de 300 gramos, 400 gramos. Yo el máximo que le he puesto aquí en España es 400 gramos en caso de que haga muchísimo frío, pero vaya, de normal lleva una de 300, con 300 gramos ya hace bastante. Pero bueno, yo lo que hago es voy mirando el tiempo de la semana y entonces según eso pues le pongo una o le pongo otra. Entonces, aparte de las mantas que se utilizan para los paddocks, cuadras cuando duermen, también hay mantas de secar que utilizamos después de duchar a los caballos, que le ponemos esa manta. Hay mantas para calentar, que normalmente son polares, que se las pasas por encima al caballo y calientas con ellas, le das pues unas vueltas al paso, unas vueltas al trote. Hay mantas riñoneras que también sirven para entrenar y son especiales para eso. Yo para entrenar normalmente utilizo unas polar entera, pero hay las riñoneras estas que están hechas que llegan, bueno, hasta aquí y tienen un hueco para la montura. Entonces lo que hace, ya os dejaré, y estoy dejando fotos de las diferentes mantas, lo que hace es que tú puedes calentar, puedes trotar, puedes galopar, puedes hacer todo, porque no se va a mover porque va atada a la montura, ¿vale? Después, por otro lado, vale, las mantas de secar, las mantas normales, las polares, riñoneras, vale, y todas las mantas normalmente tienen delante unas hebillas para pasarlas por el pecho y atarlas, ¿vale? Después por debajo tienen unas cintas que normalmente se ponen así cruzadas y se enganchan, ¿vale? Para que no se le mueva ni se le gire. Y detrás también tienen otra que se le pasa por dentro de la pata y se ata aquí en el gancho que tienen, ¿vale? Y así quedaría puesta la manta entera. Las mantas normalmente pesan bastante, sobre todo si son de más gramos, que no esta, esta es bastante finita, pero es lo típico que la tienes que lanzar encima del caballo. Para ponerla nos ponemos siempre por el lado izquierdo, que es por el mismo que le ponemos la montura, y entonces se la pasamos lo más suave posible y se la pasamos por el otro lado y ya la atamos toda y la dejamos bien puesta. Y para quitarla, bueno, normalmente yo la quito así también, pero hay la manera de hacerle 3 dobladillos, aquí, aquí y aquí, y así la quitas y ya te queda aquí plegada.
pues vamos a pasar a la parte de cepillos para hacer una limpieza más a fondo. En otro capítulo expliqué un poco la limpieza así por encima, pero ahora vamos a pasar a hacer una más a fondo y aquí tengo todo lo que vamos a utilizar. También hay muchos más cepillos, pero bueno, vamos a explicar los básicos. La primera es la rasqueta o rasqueta finlandesa, que esta sirve para cuando tenemos barro, le damos así en círculos al caballo y vamos sacando todo el barro que tiene enganchado en el cuerpo. Lo segundo que utilizaríamos sería el cepillo, ¿vale? Que en este caso es como lo habremos dejado todo así revuelto. Entonces este lo pasamos, este sí que lo pasamos en el sentido del pelo, ¿vale? Para ir quitando las motas de suciedad que aún queden. Y finalmente, para darle un toque brillante, utilizamos la bruza, que es un cepillo mucho más suave, con el que ya terminamos de quitar los restos de polvo que nos queden en el caballo. Importante comentar que los cepillos se pueden utilizar, el cepillo y la bruza se puede utilizar en todo el cuerpo, ¿vale? En cambio, la rasqueta, ya sea de plástico o si es de metal aún más, no la podemos utilizar en zonas sensibles del caballo, porque ahí sí que le podríamos hacer daño. Entonces lo tenemos que utilizar en zonas carnosas, pues cuello, cuerpo, grupa, etcétera, pero no ponernos aquí en la cara y tal, ¿vale? Después, otro de los importantes es el cepillado de crin y cola, ¿vale? Este es un cepillo normal, bueno, como el mío es de cepillar, ¿no? Básicamente. Pero hay unos especiales de caballos también, que son así normalmente redondos, pero bueno, todos van bien y todos los podemos utilizar. Yo siempre recomendaría, antes de cepillar la crin a un caballo, ponerle un poco de desenredante, porque al final, si a nosotros nos duele cepillarnos, pues a ellos también. Así que yo siempre intento utilizar, bueno, tenerlo un poco con desenredante, y una vez tengo el desenredante puesto, ya le empiezo a dar a la crin y a la cola, empezando sobre todo por abajo para intentar romper el menor pelo posible, y después ya voy haciendo desde arriba hasta abajo, pero siempre empezando por las puntitas. Después, para darle ya un toque final al caballo, podemos utilizar el trapo y la esponja. Yo lo que hago es los humedezco un poco y se lo paso para terminar de sacar el polvo este que se va quedando, sobre todo el Liberty, que es negro y que el polvo me da mucha rabia. Entonces esto lo atrapa y ya se ve reluciente total. Y la esponja la utilizo para limpiarle pues lo que son los sollares, que es una zona muy delicada, y el alrededor de los ojos, porque se les hacen algunas legañas. Entonces para esto hay que utilizar algo que sea así suavecito, pero podemos utilizar tanto trapo como esponja. Y por último, bueno, que en verdad yo es de lo que hago al principio, es limpiarle los cascos al caballo. Es muy importante revisar los cascos, ya que sin cascos no hay caballo. Así que eso es una frase que se tiene que quedar grabada en la cabeza. Hay que cuidarlos mucho, sobre todo limpiarlos, mantenerlos limpios, sin mucho barro, en caso de que esté muy en el paddock, muy embarrado, y se los limpiando a menudo y secándoselos, porque si no, si se les entra como mucho barro y están siempre húmedos, al final se van quedando como muy blandos y tampoco nos interesa que esté tan blando. Entonces es importante pasarle el limpiacascos, que es este cepillo que tengo aquí, que tiene esta parte en cepillito y esta punta de hierro. Entonces lo que hacemos es limpiarlos bien, ver que no se le queda ninguna piedrecita, que eso también es muy importante porque podría ser causa de que fuera cojo al final. Así que nada, voy a coger la pata y os voy a enseñar cómo limpiarlos. Cogemos la mano del caballo, en este caso normalmente los caballos las dan bastante fáciles si son caballos de escuela, y lo que hacemos es rascar con la parte metálica para ir quitando toda la suciedad que el caballo tiene dentro. Y vamos después con el cepillito, vamos limpiándolo hasta que quede los cascos bien limpios. En este caso vemos que el caballo va herrado, lleva una herradura. Las herraduras las hablaremos más para adelante, ¿vale? Y las partes importantes del casco es la parte del talón, que sería la parte de la laguna, ¿vale? La ranilla, que sería esta parte de aquí, que esta es muy importante. En el casco del caballo yo diría que es la más importante. La línea blanca, que no se ve porque la tapa en la herradura, pero bueno, si veis un casco recién herrado, veréis que tiene una línea blanca. Tiene una línea blanca.
y la suela o palma, que sería toda la parte esta que es plana del casco. Entonces una vez lo tenemos ya todo bien limpio, sobre todo en los agujeritos estos, ahí, ya lo tenemos listo para montar.